Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, mi estimado amigo. ¿Cómo estás, Erwin? Muy buenos días, Alonso. Estoy muy bien. Un gusto saludarte una semana más en este programa. Saludamos también a Gilo Y a Linaje de Linaje Producciones. Y bueno, muy contento por el tema de hoy, como siempre. Por supuesto que sí. Seguimos conversando temas importantes. Y vamos a hablar algo, mi querido amigo, con lo que yo me identifico. El enojo. Bueno, pues yo creo que no está solo en esa identificación. ¡Qué dicha! Y es porque el Señor ha puesto el enojo en cada ser humano, ¿verdad? Así que vamos a hablar nuestras experiencias en el enojo para concluir si son edificantes o si más bien son destructivas. Exactamente. Es muy importante saber que esto es algo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para poder desarrollarnos y poder caminar. Ahora, te planteo una pregunta. Claro. Porque nuestro tema siempre va en dirección de violencia doméstica. ¿En qué momento es que nosotros o las personas pasan de una conversación relajada a una llena de ira, de insultos y de violencia verbal? ¿Qué pensás? Mira, es que eso es una muy buena pregunta, Alonso, porque casi que nosotros no nos damos cuenta, es decir, no aplicamos un patrón racional para ver en qué momento se pasa de un estado a otro, ¿verdad? Generalmente, y me parece que es la experiencia de cada uno de nosotros, cuando nos enfrentamos con diferentes opiniones, diferentes perspectivas según las nuestras, y ese no es el problema. Claro. El problema es no saber resolverlas. Entonces, allí es donde empezamos a caer en un enojo destructivo. Claro, las diferencias de opiniones son importantísimas, ¿verdad? Y es buenísimo Claro. cuando podemos conversar sanamente, ¿verdad? En esas diferentes opiniones. El problema es cuando no sabemos cómo resolverlas y cómo tratarlas. Exactamente. Ese es el punto, lo has resumido muy bien. Y bueno, y el enojo pues lleva a un fracaso matrimonial, ¿verdad? Cuando los cónyuges no saben usarlo de manera constructiva, ¿verdad? Y cuando es el enojo quien moldea una discusión o conflicto, ¿verdad? Es difícil llegar a una resolución aceptable. Claro. O sea, cuando está ahí presente, ¿verdad? Es complicado una resolución edificante de conflicto. Claro, ahí es donde entonces se da ese conflicto dentro del matrimonio que muchas veces lleva a las personas a la violencia doméstica. Ahora, Claro. planteémonos qué es el enojo y cómo afecta una relación matrimonial entonces, ¿verdad? Porque vivimos con un fuerte sentimiento de desagrado o irritación, tenemos diferentes opiniones, conflictos, ¿verdad? Y cuando el enojo queda sin resolver, que es importantísimo el resolver, hace surgir otras emociones, furia, ira, venganza y formas, ¿verdad? O diferentes formas. El tema es entonces qué importante es, y quizá como cultura costarricense nos cuesta, o latina quizá, nos cuesta confrontar y sentarnos y conversar de un problema que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Sí, bueno, y estos 3 puntos que estás diciendo que a lo largo del programa vamos a estar compartiendo, repetimos, diferentes expresiones explícitas, ¿verdad? Como la furia, como dijiste, la ira, la venganza. También hay otras manifestaciones, Alonso, que son las pasivas, agresivas, ¿verdad? Sí. Que son tan dañinas como las explícitas. Porque en las pasivas agresivas es cuando se mantiene en la relación un sentimiento de indignación y resentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, por haber sido tratado injustamente y que puede ocultarse, ¿verdad? Esta expresión emocional dentro de la normalidad, ponemos comillas ahí, de una relación matrimonial. Sí, eso es muy importante cuando mencionaste la palabra resentimiento, ¿verdad? Por no resolver las diferencias matrimoniales, el resentimiento queda en la persona, en su corazón, y esto crea un filtro, ¿verdad? Ajá. A través del cual se seguirá viendo
a esa persona. Entonces vos y yo tuvimos una diferencia que no solucionamos, ¿verdad? Como un ejemplo. Y la próxima vez que nos veamos hay un filtro de un resentimiento. Entonces, a ver si entiendo lo que estás diciendo. Estás proponiendo que ese filtro, como el que estás mostrando, es como si nos pusiéramos nosotros una manera de ver ya a la otra persona si es que no se resuelve un resentimiento. correcto, estamos de acuerdo. Ese es el punto, ¿verdad? Veo a la persona, la trato, no desde la relación edificante que debo tener, sino desde un filtro, o más bien desde un resentimiento que está estorbando en nuestro corazón. Es como estar encontrando fallas, culpas, defectos, que por supuesto que las hay, Claro, ¿verdad? claro. Lo que pasa es que, claro, muy interesante lo que estás diciendo. Desde ese filtro, como le estás mencionando, ese va a ser el patrón relacional y esto evidentemente no construye para una resolución de conflicto. Totalmente de acuerdo. Ahora, necesitamos salir del enojo, ¿verdad? Dejar salir, claro. O sea, sí, exactamente, dejar que salga el enojo, Dejar que salga, ¿verdad? sí. No recomendablemente de un estallido, que es lo que a veces pasa, ¿verdad? Claro. vamos manejando, por ejemplo, y un enojo y... Una explosión. Una explosión, ¿verdad? Claro. Que después genera remordimiento, arrepentimiento, ¿verdad? El enojo se convierte en un problema cuando toma la forma de uno de dos extremos. O la excesiva reacción, ¿verdad? Lo que decimos de explotar, o simplemente, como vos decías, de una manera pasiva. No hago nada y me quedo callado, pero sigue el enojo siendo ese resentimiento en el corazón de la persona. Qué bueno, sí. Sí. Esto creo que muchos de nosotros que nos hemos dejado un enojo que no sale, por decirlo de alguna manera, hemos sentido cómo se vuelve en contra de nosotros, ¿verdad? Y aunque no lo veamos tan claramente, pues eso va socavando nuestra autoestima y las capacidades se van reprimiendo, ¿verdad? O sea, entonces si no logramos sacar constructivamente el enojo, para repetir la frase, se va a volver contra nosotros. Sí. Exactamente. Ahora, este enojo que estamos hablando es una emoción, ¿verdad? Que Dios ha permitido que tengamos para saber responder en ciertas maneras, ¿verdad? Claro. Pero ¿de dónde surge ese enojo, llamémosle, que nos lleva a meternos en problemas o en casos como el tema que tocamos, a generar violencia doméstica? Claro. Mira, mi hermano, yo creo que algo fundamental para entender el tema del enojo es que el enojo no es el problema principal, aunque esto pudiese parecer como algo contradictorio. O sea, no nos estamos refiriendo al enojo como el problema, porque el enojo no es la emoción principal, sino es el síntoma. Va a ser la consecuencia de otras raíces que están allí, que es justamente lo que estamos planteando en este programa. Las raíces del enojo son el temor, el dolor y la frustración. Temor, dolor y frustración. Básicamente, Okay. Vos sabés que hablar de emociones no se puede hablar, por decirte, tan puntualmente, Claro. ¿verdad? Pero haciendo un esfuerzo para que podamos entrar en el conocimiento de lo que es el enojo, que es un síntoma, repetimos, al menos vamos a focalizarlo en estas tres raíces: temor, dolor y frustración. Y entramos al matrimonio, ¿verdad? Con raíces que producen enojo. Claro, con ¿verdad? esas tres raíces, claro. Por ejemplo, estas tres raíces, Sí, ¿verdad? sí. Ahora, el camino o la ruta, porque eso es una realidad inevitable. Entramos en relaciones, principalmente en nuestra relación matrimonial, y hay o se van a dar estos enojos, estas molestias. El asunto es no proyectarlo hacia la esposa, sino saber cómo, junto con ella, superar. Me gusta siempre plantear, tanto en mi vida personal como en iglesia o demás relaciones, en una discusión no busquemos culpables. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Es que es tu culpa, es que vos siempre, es que vos nunca. Busquemos juntos soluciones, ¿verdad? Claro. En lugar de estar viendo quién es el culpable o el responsable de una situación como tal. Y estás dando una frase muy importante, Alonso. Busquemos juntos. Y es que ese juntos es un regalo de Dios. Totalmente. Justamente el matrimonio tiene ese sentido. Dentro de nuestra vulnerabilidad humana, dentro de esas raíces de temor, dolor, frustración que definitivamente arrastramos por diferentes circunstancias en la niñez, adolescencia, etc. Las arrastramos y las llevamos al matrimonio. Pero el problema es cuando nosotros, en vez de utilizar
esta fuente de edificación por medio de la esposa o del esposo, como nos estás diciendo hoy, proyectamos nuestra frustración, nuestro dolor y nuestro temor hacia la persona que más bien es con la que deberíamos, Exacto. o sea, la provisión del Señor para edificarnos y salir de estas consecuencias de estas raíces. Sí, me acuerdo hace un par de semanas estaba con un matrimonio jovencito, estamos trabajando ahí ciertos temas y en un momento ellos comenzaron a discutir, ¿verdad? Y comenzaron a discutir haciéndose reproches y quejándose uno al otro. Y yo los veía y yo decía, aquí no hay unidad. O sea, pareciera que cada uno está tirando para su lado. Terminaron de discutir y les dije, ustedes no son un equipo. Y cuando les dije eso, simplemente, ¿verdad?, pelaron los ojos y quedaron asombrados, porque según ellos estaban buscando crecer matrimonialmente, pero estaban viendo, simplemente imponiendo su orgullo, y como vos decías acertadamente, sacando temores, sacando frustraciones y todo lo que vos mencionaste, dolores, ¿verdad? Exactamente, en medio de su relación. Claro, y más bien se intensifican estas raíces y por consiguiente se produce un enojo. Y un enojo que va a destruir puentes relacionales. Va a limitar ese acercamiento necesario, ¿verdad? Exacto. Y mira, hay una lectura, no sé si vos recordás en Eclesiastés, si la tenés por ahí, si pudiera leer Eclesiastés 4, del 9 al 12, que es lo que resume con la escritura este principio de estarnos edificando mutuamente, en pareja, así como el Señor lo ha provisto. Es decir, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, Eclesiastés 4, 9 al 12, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, aquí está bastante claro el consejo de la Escritura, la sabiduría, y qué es lo que estamos comentando. Entonces, en vez de tomar a la pareja esta provisión del Señor para poder levantarnos sobre esas raíces que producen el enojo, trasladamos o incrementamos esas raíces en contra de la pareja. ¿Y cómo se sale entonces de una solución así? Sí, totalmente de acuerdo. Es importantísimo y tal vez es repetir lo mismo, pero qué importante es este concepto del matrimonio como un equipo, ¿verdad? Una unidad compuesta de dos, donde cada uno mira por el otro. Efesios 5:21 habla de someternos mutuamente en el temor de Cristo. Y este principio que nos estás compartiendo hoy es importantísimo de solucionar juntos, ¿verdad? Es muy importante y creo que es importante que lo recalquemos también. Ahora, mencionaste 3 raíces del enojo: temor, dolor y frustración. Y como claramente lo sabemos, ¿verdad? Y como vos claramente lo dijiste, hablar de emociones con palabras concretas, pues tiene su desafío, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos comprender, tener un principio, por lo menos para comenzar a ahondar en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, sobre cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Y su relación con el enojo que lleva a la violencia doméstica? Claro, muy importante. Bueno, recordemos el marco de lo que estamos hablando. El enojo es un síntoma, el enojo es una consecuencia. Entonces, por ejemplo, en la primera raíz del temor, cada vez que comencemos a experimentar enojo, primero recordar que ya es como un segundo paso de algo que está anterior. Ahora, debemos preguntarnos ante el temor, o sea, tengo miedo de algo en este momento, es decir, tal situación relacional, circunstancial, me está dando algún tipo de miedo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Es decir, se puede descubrir la causa en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, temor a ser atacado verbalmente, ser controlado, desatendido. Es decir, el temor de verme desatendido, repito, espero que se entienda lo que estamos hablando. Claro. Esta raíz del temor va a producir enojo, pero eso ya sería la consecuencia de ese temor que se está sintiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratar
de decirle al cónyuge, mira, siento un poco de temor en este momento. Es decir, no reaccionar desde el lado del enojo de una vez, sino identificar la raíz según lo que siento en ese momento. Recordemos que son tres propuestas: temor, dolor, frustración. Puede ser que sea el temor el que esté imperando en ese momento. Entonces, la protección del temor es el enojo. Así que tenemos que hablar en vez de enojarnos. O sea, el mecanismo de defensa, la manera de protegernos va a ser por el enojo. Pero tenemos que identificar dónde está el punto. Es importantísimo, como lo estás planteando, el asunto del temor, ¿verdad? Que genera este enojo que como mecanismo de defensa. Si tan solo supiéramos nosotros aplicar o aprendiéramos nosotros aplicar el principio del texto que leímos anteriormente, de la unidad, de mejor son dos que uno, de buscar juntos soluciones, creo que sería muy fácil tratar el temor, porque como vos propones, y me parece muy, muy correcto, en ese momento expresar verbalmente, mira, siento temor en este momento, tengo temor de, y usando los ejemplos que vos ponías, de ser desatendido, de quedarme solo, el temor de fallar, etcétera, ¿verdad? En lugar de responder con enojo, como un síntoma, ¿cierto? Buscar una solución juntos, conversando del asunto. Y hablando de las emociones que se están viviendo en ese momento, Claro. Alonso, es que qué importante, primero, reconocer nuestras emociones y poderlas expresar. Sí. Esto es vital, pero reconocerlas es un gran trabajo y es un gran logro. Porque, por ejemplo, podríamos estar reconociendo el enojo y entonces estar reconociendo mal. Tenemos que entender qué es... ¿Qué es lo que lo genera? Exactamente, Claro. qué es lo que lo genera. Ahora, otra consecuencia puede ser el dolor. No sé si vos te podés referir acerca de esta segunda raíz. Sí, claro. Sí, antes de mencionar el dolor, nada más, algo que vos decías que creo que es necesario secundarlo. Vos decías que reconocer emociones es bueno. Y en los hombres, lamentablemente, tenemos un concepto erróneo de masculinidad y nos cuesta mucho expresar esas emociones. Claro. Y decirle a la esposa o a un amigo, mira, me siento temeroso, asustado, enojado. Y creo que es importantísimo sacar las emociones en una conversación sana. O confundir que el enojo es un buen síntoma de masculinidad. Exactamente. Es que qué error. Y por eso es que lleva a conductas violentas, que no edifican, destructivas. Entonces, bueno, estos programas pretenden conversar y dar información acerca de cómo debemos de analizar correctamente las cosas. Correcto. Se dice que el hombre es el que se enoja y el que impone. Creo que es equivocado. El hombre de verdad, el hombre con carácter, tiene la habilidad de expresar sus emociones para edificar y crecer. Y en este punto estaría más bien demostrando mucho temor en su vida. Sí, claro. Entonces, recordemos que ese sería el primero. Y el segundo... Segundo, hablamos del dolor. El dolor. Ahora, cuando hablamos del dolor, podemos sentirlo en heridas pequeñas. Claro. Por ejemplo, no recibir ningún comentario de aprecio por algo especial que planeamos hacer. Sí. Vernos expuestos, por ejemplo, en público a una reprimenda, a un regaño, a algún marcar. Sí, ¿verdad? estás hablando de cotidianidades que pueden ir dando, llamémosle, pequeños dolores que se van acumulando, claro. Claro, exactamente. Esa es la vivencia que todos tenemos, indiferentemente de nuestros contextos, es la vivencia que todos tenemos. Ahora, de estas vivencias, de esta vida diaria, para liberarnos del dolor, ¿qué hacemos? Nos enojamos, Exacto. ¿cierto? Queriendo que otro pague. Y lamentablemente, como mencionábamos al principio, se proyecta en nuestra esposa. Claro. Mira, qué interesante otra raíz. Y es que esas cotidianidades, pues, dependen de nuestros estados de ánimo. ¿Qué te digo? ¿Cuántas historias podríamos hablar de un esposo que puede llegar del trabajo cansado y tal vez la esposa esmerada ¿qué te digo? En una comida, en cómo preparó la casa, y de repente pues entra el esposo sin ningún signo de expresión? Eso es un dolor. Sí, claro. Eso causa dolor en la esposa. O del punto del esposo podríamos también hablar de muchísimas otras cosas. Entonces, de repente la esposa se enoja. Pero si no se habla correctamente, Eso. es decir, se sientan los dos, pero imagínate lo que es sentarse y decirle al esposo, tengo dolor. Es decir, el esposo puede decirte, mira, ¿qué te pasa? Estás como enojada.
Pero no se habla del enojo, porque ya el enojo es el segundo punto. Mira, me siento dolida porque he preparado tal y tal y tal y tal y no recibí, pues, una palabra de aliento, de estímulo, de felicitación. Para mí es importante. Imagínate que se utilicen esas pequeñas conversaciones de gracia, como vos utilizas la frase que me encanta, pequeñas conversaciones de gracia, pues se habla del dolor, que es necesario hablar de las emociones, sin que llegue al punto del enojo. Y recordemos lo que acabamos de decir hace unos minutos. ¿Qué pasa si ese enojo se forma de una manera pasiva? Pues va creando resentimiento y va creando amargura. Totalmente de acuerdo. Qué maravilloso y qué madurez y qué profundidad de relación puede ser cuando detectamos estas raíces a tiempo, ¿verdad? Y como en el caso que vos ponías de este ejemplo, preguntar. Ahora, el común de los matrimonios, ¿cuál es? Estás enojada, ¿qué te pasa? Nada, no pasa nada. Entonces, nuestra fácil respuesta, ¿cuál es? No le pasa nada, listo, yo pregunté y ya está. Pero se va generando, como vos decías, el resentimiento, la siguiente conversación ya va con cierta fricción, en la siguiente aumenta y nos encontramos de pronto en un conflicto matrimonial tremendo, cuando todo, como vos propones, se pudo haber resuelto en una conversación, ¿verdad? De decir, mira, perdón, fui desconsiderado, perdón, no lo noté, perdón, la próxima vez quiero ser más considerado. Y solucionar un conflicto que potencialmente va a llevar a violencia doméstica en diferentes formas de abuso, físico, verbal, emocional, etc. ¿Qué práctico es Dios? O sea, nos dejó un principio, estén juntos, busquen la solución juntos. O sea, ustedes tienen una madurez, una capacidad intelectual para sentarse y conversar, retroalimentándose y solucionen. Pero nuestro pecado, ¿qué hace? Nos tuerce en resentimientos y demás. Es más, la tarea sería, si alguno de los cónyuges nota que el otro está enojado o enojada, ya no podemos quedarnos pasivos allí. Tenemos que procurar la paz y tenemos que tener un dinamismo allí. Es decir, porque puede ser que nosotros notemos, por ejemplo, que nuestra esposa esté enojada, pero en nuestros adentros decimos, sí, está enojada, mejor doy media vuelta, me voy a ver tele o hago mis cosas y ahí que se le pase. Estamos dejando que esa emoción no resuelta quede allí. Y va a empezar a hacer muchísimo daño, tanto en la persona como en la relación. Sí, cuando hace unos días vos y yo hablábamos y te contaba de que hay una expresión que he escuchado varias veces en varios tiempos de consejería con matrimonios y particularmente del hombre. En las conversaciones de sus matrimonios y buscando pues establecer principios, van 2 o 3 veces que el hombre usa la misma expresión. Dice, y yo para llevar la fiesta en paz, cedo, me callo, me voy, etcétera, ¿verdad? Y yo decía, qué peligroso es esto. ¿Qué clase de paz? Claro, qué clase. O sea, dejo que todo muera ahí sin arreglar, pero se va construyendo una amargura, un resentimiento, conflictos sin solucionar. Inclusive, y creo que vos y yo lo hablábamos, no sé si en otro programa o fuera de micrófonos, ¿verdad? De qué problema es perdonar sin haber resuelto los conflictos. Sí, te perdono, pero nunca hablamos del conflicto. Nunca buscamos solucionar y que llevara como consecuencia a un perdón genuino. Claro, el Señor nos perdona porque ha resuelto la pecaminosidad humana. Exactamente. Es decir, no nos perdona simplemente porque tiene un muy buen corazón, ¿verdad? Sí, sino porque se ha resuelto algo. Exactamente. Porque nos sentamos, conversamos y se arregló y llegamos a conclusiones. Y como fruto de la conclusión, bueno, te perdono, vamos para adelante, ¿verdad? Claro. Ahora, nos queda una última raíz en estos par de minutos, la frustración. Sí, frustración es en vano, esa es la traducción de frustración, en vano, ¿verdad? Y es que nos sentimos frustrados cuando estamos confrontando un problema, ¿verdad? Pero no podemos encontrar una solución al problema. ¿Cuántas veces nos pasa? Por favor, ¿verdad? Totalmente. Ahora, la vida matrimonial, yo creo que los que estamos casados, sabemos que está llena de actos molestos, ¿verdad? Sí. Actos frustrantes, un accionar que muchas veces es en vano, que no encontramos, digamos, resoluciones prontas. Y ahora, ¿qué pasa? Debemos aceptarlas
y darles un espacio a la relación. Exacto. ¿Por qué? Porque son cotidianas. Tenemos que convivir con esa tensión. Saber que no todas las cosas se van a resolver. Es decir, cuando nos casamos y tenemos una relación matrimonial, tenemos que darle cabida a ese principio. Aceptar que no podemos encontrar solución para todas las cosas. Claro. Ya por ahí ya empezamos bien. Ahora, es aceptar, ¿por qué? Que el otro o la otra no es como nosotros, Claro. no piensa como nosotros, no tiene las perspectivas nuestras, los hábitos nuestros. Sí, eso es algo cotidiano. No, convivimos con eso. Ahora, no es que el otro es el que nos hace enojar, sino que es nuestra respuesta interior hacia la persona que genera el enojo. Entonces, ahí está la dirección correcta. ¿Ves? Entonces, si en esas diferencias que están ahí, ¿verdad? Y que tienen que darse, cuando yo me enojo, ¿qué pasa? Es la respuesta que yo doy a no aceptar esas diferencias. Exactamente. Entonces, somos los únicos responsables, por tanto, por el control de nuestras emociones y el control de nuestras reacciones. Exactamente, somos nosotros responsables. Sí. Indiferentemente de las circunstancias, al fin y al cabo, quien decide y quien es responsable somos cada uno de nosotros en cómo respondemos, ¿verdad?, a este enojo. Entonces, creo que es importante eso que decís, ¿verdad? Sí, no todo se va a solucionar, pero podemos llegar a acuerdos. Claro. Podemos poner medidas, no sé si medidas es la palabra, pues, aprender a poner límites. Sí. Inclusive, bueno, yo sé que a vos no te gusta, a mí me es indiferente. Bueno, lleguemos a colocar, a ordenar, pero conversemos. Cosa que esas diferencias que inmediatamente o en mediano plazo o largo plazo no se pueden solucionar, bueno, conversemos cómo manejamos esto, que es un tema álgido en nuestro matrimonio. Aceptar las diferencias es básico para poder superar el flagelo de la frustración. Si esto no se entiende, volvemos a repetir el corazón del programa, esta raíz va a dar como resultado el enojo. Correcto. Entonces, cada vez que estemos enojados, revisemos nuestras emociones. ¿Hay temor? ¿Hay dolor? ¿Hay frustración? Y allí entonces vamos a esas raíces, a conversarlas, a resolverlas, para que este enojo no se descontrole de paso a una ira y de paso a un acto violento en todas sus formas. Exactamente, y esas tres raíces que vos has mencionado, agreguemos el principio que leímos acá basado en Eclesiastés, mejor son dos que uno. Busquemos juntos soluciones. Por supuesto. Te propongo algo. Hablemos el próximo programa sobre esto. Sigamos hablando sobre las raíces del enojo y cómo podemos responder bien a esto. Mira, creo que es una excelente propuesta porque hay mucho que decir. Inclusive sería interesante saber cómo responder, ¿verdad? Cuando estamos bajo el enojo. Claro. ¿Verdad? Entonces, claro. Okay. Encantadísimo de encontrarme con vos la próxima semana. Perfecto. Y bueno, si Dios lo permite, entonces estaremos conversando acerca del enojo, segunda parte. El enojo, segunda parte, próxima semana. Un gusto conversar con vos. Igualmente, saludos a todas y a todos. Igualmente, nos vemos, que estén bien.